Palabra de Dios, hermano, en el Filipenses, capítulo 3. Sí, el miércoles, entonces se pasa el culto del miércoles al jueves. Miércoles no vamos a tener el culto para tenerlo el jueves. Gloria al Señor. Filipenses, el capítulo 3. Y vamos a leer el verso del verso 12, 13 y 14. Gloria al Señor. Filipenses 3, 12, 13 y 14. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y que sea el Señor, hermanos, hablando, instruyendo, edificando nuestras vidas y obrando en todas las cosas. Amén. Oremos. Señor Jesús, poderoso Dios, damos gracias en esta hora por esta nueva oportunidad de reunirnos, de escuchar su palabra. Le pido que sea, Señor, hablando, que sea ayudándonos a recibir su palabra. Señor, ayúdenos a crecer en ella, bendito Dios, y le damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Pueden ocupar su lugar. Gloria al Señor. Qué bueno ver al hermano Enrique, a la hermana María. Ya hacía tiempecito que no estaban, pero gracias a Dios que Dios les ha restaurado con su salud. Amén. Gloria a Dios. Este capítulo 3 de Filipenses es la biografía completa de la vida cristiana. Y cuando hablamos de una biografía estamos hablando de un personaje que precisamente es el apóstol Pablo, que nos describe esa vida cristiana en este capítulo 3. Usando esas palabras memorables que son muy útiles siempre que terminamos o vamos a terminar un año, comenzar uno nuevo, y siempre tratando de mirar hacia adelante. Amén. Más allá de todo lo que haya sucedido en el pasado, siempre, como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta o prosigo al blanco. Y siempre más allá de todas las cosas, no nos olvidemos que proseguimos al blanco, hermanos, que lo mejor está por venir, que lo mejor está adelante. No olvidemos eso y que el Señor nos ayude a que podamos nosotros, como dice ahí, asirnos, sujetarnos, tomarnos de la mano poderosa del Señor y no soltarnos de ella, porque no podemos hacer nada sin el Señor. De verdad que si estando con el Señor y teniéndolo todo en Él, a veces no es fácil. Ahora si nos soltamos de Él, las cosas se complican y se complican muy profundo. Así es que tomémonos de la mano de nuestro Dios. En las cartas del apóstol Pablo, él usa ilustraciones que tomaba del mundo de entonces, muy parecidas a parábolas que el Señor usó, y tomaba historias de la vida cotidiana y entonces daba una enseñanza profunda al Señor. Pablo de igual manera usa palabras como vestidos de toda la armadura de Dios. Usaba palabras como vosotros sois el templo de Dios, hablando de la arquitectura. Hablaba de la agricultura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también Pablo hablaba del atletismo. Y esta carta o este capítulo 3 tiene que ver con esa carrera, hermanos, en la que todos hemos entrado, en la que nosotros como creyentes vamos en ella. No es bueno detenernos, estancarnos, no, sigamos adelante. Amén. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, Pablo nos describe, podríamos llamarlo el pasado, el presente y el futuro de un creyente. Primero nos comienza a hablar
de lo que es la salvación y cómo se va desarrollando y cómo se va dando la salvación en el creyente. Amén. Y eso como creyentes lo podemos ver en el pasado. Ya la salvación ocurrió en nuestras vidas. Gracias a Dios, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo del Señor. Amén. Entonces, Pablo comienza hablándonos de esta parte. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Así es que el apóstol enseña que es importante la repetición. Si usted se da cuenta en el caminar cristiano, muchas veces vamos a escuchar mensajes muy similares o parecidos. Y en lugar a veces de nosotros pensar otra vez lo mismo, a lo mejor podríamos pensar, Dios me está hablando otra vez. ¿Qué me querrá decir? ¿En qué querrá Dios que yo cambie? ¿Será que solo me sé el mensaje, me sé el título, pero no lo pongo en práctica? Entonces Pablo dice que a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Y luego en el verso 2 habla de guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y está hablando entonces del judaísmo, entendiendo esa parte que la iglesia, hermanos, se componía en sus inicios por judíos que habían creído en Jesucristo, pero que muchos de ellos todavía traían esa cultura. Todavía venían arrastrando algunas creencias del pasado. Entonces Pablo habla de ellos de esa manera, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí comienza entonces Pablo a describir quién era él. Esa descripción que Pablo da en ese capítulo 5 en adelante fue antes de Cristo. Y por ahí estábamos todos nosotros antes de Cristo, antes de la salvación, creyendo y pensando de una manera, pero no como la Biblia nos lo enseñaba. Y mire que Pablo dice que si hay alguien que se puede gloriar en logros, él más. Es decir, si había alguien que se podía jactar, presumir sus logros, era Pablo. Y entonces comienza ahí a describirnos esa parte, hermanos, de lo que para él en otro tiempo era importante o prioritario. Estas cosas que describe el apóstol para él eran súper importantes, pero que no nos sirven ni nos ayudan para la salvación, porque la salvación es por medio de la fe. La salvación o el cielo no lo vamos a alcanzar, hermanos, con dinero, con buenas obras. No, al cielo vamos a llegar es creyendo en el evangelio, recibiendo el evangelio y practicando el evangelio en nuestras vidas. Amén. Entonces, Pablo comienza describiendo y dice, circuncidado al 8º día. La circuncisión era un ritual muy importante para los judíos. Todo varón nacido al 8º día debería de ser circuncidado. Amén. Y eso tendría que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham y con el resto de la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, la circuncisión para el judío era un ritual importante. Pero cuando hablamos de la salvación en Cristo Jesús, ningún ritual sirve para ser salvos. Amén. Hay, hermano, muchas religiones basadas en ceremonias y rituales.
Y los rituales lo toman como parte de la salvación, efectuando o realizando ciertos rituales o ceremonias, voy a alcanzar el cielo. Pero Pablo entonces nos enseña, hermanos, que ningún ritual otorga la salvación. Amén. Sigue diciendo de el linaje de Israel. La salvación tampoco es por razas. Hubo una época, en las épocas más duras del racismo a nivel mundial, donde se menospreciaba a las personas de color. Se les tenía como inferiores. Y la raza blanca consideraba a los de raza de color como personas inferiores, que no valían, que no servían, que lo único que podrían hacer es ser esclavos. Y muchos creyentes, hermano, en años como en los 50, 60, 70, donde aún en las iglesias se hacía distinción de raza. Había iglesias, yo no sé si hoy en día habrá eso, pero había iglesias donde eran iglesias de blancos, iglesias de color. En una iglesia de blancos no permitían que entrara alguien de color. No, usted no es de aquí, usted es de la otra iglesia. Pero entonces lo que la Biblia nos enseña, que tampoco la salvación, hermano, tiene que ver con nuestro color de piel, ni con nuestra cultura. Amén. Podemos encontrar creyentes de toda nacionalidad. Eso es lo que Apocalipsis nos enseña. Que de toda lengua, de toda nación, aleluya, vamos a estar reunidos alabando al único Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Así es que para Pablo, para los israelitas, el ser descendiente o del linaje de Israel era muy importante. Romanos 9:3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Mire cómo describe a los israelitas: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren el alto concepto que el israelita tenía de sí mismo y que hoy muchos judíos tienen ese mismo concepto. Entonces miren que el judío en épocas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, el judío se sentía superior a los demás. Recuerden en aquella visión que Dios le da al apóstol Pedro, estándole en ayuno allá en la azotea. Pedro todavía creía que el evangelio era solo para el judío, que el gentil no tenía nada que ver. Todo esto tenía que ver con el concepto que ellos mismos tenían. Somos la nación, el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto creían que eran los únicos. Por eso mire que Israel no cumplió el propósito por el cual Dios los salvó. A Israel se le dijo que ellos iban a ser luz de las naciones. Pero miren que en cierta medida el judío pensaba como pensaba Jonás. El Señor le dijo: ve a Nínive y predícales. Y Jonás dijo: no, yo no quiero ir a Nínive, yo me voy a Tarsis. Y entonces Jonás desobedece porque Jonás pensaba que ellos no podían, los ninivitas no podían recibir el perdón de Dios, porque él creía que solo ellos, él creía que como aquellos extranjeros habían maltratado mucho al pueblo de Dios, no eran merecedores del perdón. Pero entonces Dios trata con el profeta va y predica y el pueblo se convierte. Y encontramos fuera de la ciudad al profeta enojado. Estaba enojado porque Dios perdonó, Dios le dio una nueva oportunidad a Nínive. Imagínense el concepto de ellos.
Ojalá que hoy en día, hermanos, no haya creyentes que se deleiten en la muerte del pecador, de que un impío parta a la eternidad y que un creyente diga, qué bueno, se lo merecía. No, qué bueno que haya dolor en el alma, que de verdad sintamos el dolor. Amén. Y eso nos lleve a hablarles de Cristo el Señor. Aleluya. La Biblia entonces dice que esa era la manera como ellos se consideraban. Las promesas son para Israel. El pacto es para Israel. La gloria es de Israel. La ley fue dada a Israel. Aleluya. Pero entonces nos enseña, hermanos, que aunque era descendiente o de linaje de Israel, tampoco eso le ayudaba a la salvación. Era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era de las tribus más reconocidas de Israel. Pero aún todo eso, hermanos, tampoco servía para alcanzar la salvación. No importa cuánto como padres o como abuelos oremos. No importa cuántas generaciones en mi familia haya de creyentes. Cada individuo necesita la salvación y necesita un encuentro profundo con el Señor. En otras palabras, a mí no me va a salvar o a mis hijos no les va a salvar que yo sea pastor o que yo ore. No, eso no les va a salvar. Ellos tienen que tener la experiencia de salvación en Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay hijos y hay nietos que creen que porque los padres o los abuelos son cristianos y oran mucho, ellos ya la hicieron. No. Si no te arrepientes y entregas tu vida al Señor, lamentablemente será. Amén. Por lo tanto, hermanos, la tribu, por más excelente y conocida que era la tribu de Benjamín, tampoco eso ayudaba a la salvación. Amén. Si notamos entonces, hermanos, estas tres cosas, Pablo las recibió por herencia. Todo esto él lo consideraba como un logro, pero él en realidad no hizo mucho por esto, porque todo ello lo recibió como herencia. Amén. Pero lo que viene describiendo de ahí en adelante, sí es algo de los logros de él. Hebreo de hebreos. Una cosa era ser hebreo y otra cosa ser hebreo de hebreos. Amén. Y todo esto tendría que ver, hermanos, con la vida que Saulo de Tarso llevaba. Saulo de Tarso no fue enseñado por cualquier persona, sino por el famoso rabino llamado Gamaliel, a quienes el apóstol se sentaba a los pies de este hombre para ser enseñado. Quiere decir que Saulo era muy reconocido en el círculo judío. Y si hablamos de niveles, Saulo ocupaba uno de los niveles más altos en el judaísmo. La Biblia habla en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos, hermanos, eran los más estrictos de la época. Estrictos en gran manera. Tanto que ellos mismos se inventaron más de lo que la ley enseñaba y eran súper estrictos. Ellos se creían a sí mismos como los separados, los más santos de los santos. Amén. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Fariseo era una religión, pero nos enseñó también la palabra de Dios que la religión no salva a nadie. Amén. No sigamos religión, hermanos. Sigamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Entonces, aunque era, hermanos, de los más estrictos, por no decir que el más estricto, se dio cuenta que tampoco eso le valía. Amén. Dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era el tipo de persona que se enojaba y se molestaba cuando veía que por ahí se está levantando otro grupito
les llaman los del camino. Y por allá en el capítulo 11, en Antioquía, se les llamó cristianos por primera vez. Y entonces se levantó por allá un grupito que dicen de un Salvador y de que resucitó. Y eso le causaba un celo profundo, hermanos. Saulo se molestaba. Por eso dice que perseguía a la iglesia sobremanera. Era cruel con las personas. Amén. Pero todo eso, hermanos, de ninguna manera le sirvió para la salvación. Él tuvo que tener ese encuentro glorioso con Jesucristo. Amén. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, era un hombre tremendo, hermanos. Pero lo precioso de todo ello es que dice, pero cuántas cosas él las estimaba como ganancia. Pero al encontrarse con Cristo se dio cuenta que todo ello, hermanos, no le servía. Amén. Dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Y si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Saulo tiene el encuentro con el Señor, y el Señor, hermano, cuando uno se encuentra con Cristo, ¿quién se puede resistir? Él es irresistible. Amén. Cuando uno tiene un encuentro con él, uno se derrite, hermanos. El alma, el corazón se derrite ante la majestad del Todopoderoso. Aleluya. Entonces, esa primera parte nos enseña la salvación del apóstol, cómo la describe y cómo todo lo que él priorizaba ha venido quedando atrás y colocando a Cristo en el lugar que le pertenece. Yo le pregunto, hermano, ¿en qué lugar está Cristo en su vida? Si usted analiza y reflexiona en sus ocupaciones, en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus planes, en sus propósitos, ¿en qué lugar está Cristo en su vida o en mi vida? Yo lo considero todo lo demás como basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocerle más, o todavía sigo a Cristo como religión. Todavía soy de aquel que no tengo compromiso con las cosas de Dios. Soy aquel que todavía digo, el domingo no falto al culto y vengo arrastrando esa tradición de la iglesia tradicionalista de que solo el domingo se busca a Dios y se adora a Dios. ¿En qué lugar está Cristo en nuestras vidas, hermanos? ¿Será el primero o dónde está el Señor nuestro Dios? Es interesante ver que el interés del apóstol era conocer. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tanto conocemos a Jesucristo? Entendiendo que hay niveles de conocimiento. Amén. Jesucristo en una ocasión le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le dijeron, pues unos dicen que eres un profeta, un buen hombre. Pero esa es una pregunta general. ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? Pero entonces Jesús se va a una pregunta individual y profunda. ¿Y quién decís vosotros que soy yo?
Ahora la pregunta no era en general, ahora era individual. Y yo le pregunto a usted hoy, hermano, para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Cuál es el conocimiento que usted o yo tenemos de Jesucristo? El mundo tiene un conocimiento, pero la iglesia tiene también conocimiento. Amén. Es interesante, hermanos, que cuando se habla de Jesucristo, mire que dice a fin de conocerle. Aleluya. Él tenía un interés grande de conocer al Señor. Pero hay quienes hoy conocen, hermanos, de Jesucristo como se le conocía en el Antiguo Testamento. Solamente profetizado. Los judíos hoy en día creen que Jesús no ha venido y lo están esperando. El conocimiento de ellos es ese, el conocimiento que se tenía de Jesús del Antiguo Testamento. Vendrá el Salvador, vendrá un Mesías a salvar al mundo. Ese es el conocimiento de los judíos. Está hablando en términos del pasado. Amén. Pero entonces están quienes tienen el conocimiento de Jesús, el conocimiento de los evangelios. Y tienen a Jesucristo entonces como el que nació, el que murió y resucitó. Hay quienes creen que Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de una divinidad. Otros creen en Jesucristo como un Dios inferior, Dios junior. ¿Cuál es el conocimiento tuyo o mío de Jesucristo? Como los evangelios. Pensamos que Él todavía está en el pesebre, que Él todavía está en la cruz. ¿O dónde está Jesucristo en nuestras vidas? ¿En qué nivel de conocimiento, hermano, estás referente a Jesucristo? ¿Jesucristo es el todo o parte de? Cuando yo coloco a Jesucristo como un segundo, lo estoy colocando como parte de y no como el todo que la Biblia me enseña. El conocimiento de Jesucristo de los evangelios es quienes todavía lo están mirando desde ese aspecto. Pero Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque Cristo ya no está en un pesebre, hermanos. Ya no está en una cruz. Y año tras año, y celebremos y celebremos. Ese es tu Jesús. Porque el Jesús, hermano, que la iglesia hoy debe de celebrar, es el que está sentado en el único trono establecido en el cielo como Rey de reyes, Señor de señores, como el único y verdadero Dios y vida eterna. Amén. La Biblia, hermanos, enseña Apocalipsis. Apocalipsis no es para hablar como prioridad del anticristo, de la gran tribulación, de las plagas y de asustar a la gente. No, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Amén. ¿Y qué revelación? Como el único y verdadero Dios. Ese es el conocimiento que como iglesia debemos de tener o llegar a celebrar a Jesucristo todos los días de nuestras vidas, hermano. No como una segunda persona, no, como el único y verdadero Dios. Porque Él, hermano, nuestro Dios no se divide, es indivisible. Nuestro Dios es único, único.
Gloria al Señor. Entonces Apocalipsis comienza con la descripción del apóstol Juan y describe, hermanos, a Jesucristo. Interesante que en el capítulo 4 el apóstol sube al cielo, ve un trono establecido en él y en él uno sentado, y vuelve y lo describe. Amén. Pero hay quienes han encerrado a Dios en tres personas. Y dicen un Dios verdadero, tres personas. Eso no enseña la Biblia. La doctrina de la Trinidad nació en un concilio en el año 323, concilio de Nicea. Era un concilio o reunión de líderes religiosos, donde trataban temas de credos, qué creemos, qué vamos a creer, y vamos a unificar la creencia. Y en esas reuniones es donde se aprobaron, hermanos, doctrinas que otros practican hoy en día, como el bautismo de niños, como que los sacerdotes puedan perdonar pecados, y ahí se aprobó la doctrina de la Trinidad, que Dios es tres, que Dios es tres personas. Eso es falso. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a defender la doctrina del único Dios, hermanos. Yo no puedo estar tan tranquilo sabiendo que alguien cree distinto y está bien. Está bien. Él dice que es cristiano, está bien. No está bien. No está bien. Nosotros tenemos que enseñarles quién es Jesucristo. Amén. Y orar para que el Señor les revele su nombre, su palabra. Y ellos alcancen, hermano, el conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Por lo tanto, Pablo dice, si a alguien conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. Porque Jesucristo, hermanos, se levantó con poder y ascendió a los cielos. Aleluya. Y ahora, hermanos, es que Él es el objeto de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Por eso cuando Pablo describe lo que él tenía antes y lo que hoy tiene en Cristo, no se compara. Es muy distinto. Gloria al Señor. Lo que se tiene en Cristo, hermanos, es superior a todo lo demás que hayamos podido lograr. Gloria al Señor. Entonces, Pablo ahí sigue hablando de extenderse hacia adelante. Amén. Hablando entonces de esa etapa en la que nos encontramos como iglesia, hermanos. Estamos en la etapa de la santificación, en el proceso donde Dios nos está transformando de gloria en gloria. No se le olvide cuántas veces nos hemos sentido frustrados y ¿por qué no logro llegar? Y estamos en el proceso y queremos, pero a veces fallamos. Pero Él es bueno y nos perdona y vuelve y nos ayuda. Y estamos en ese proceso de la santificación, de la transformación. Amén. Para llegar entonces a la tercera etapa, que es la glorificación, donde estaremos por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Amén. Pablo habla en el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Entonces Pablo habla de quienes tienen su mirada
y tienen su esperanza en el presente, en esta tierra, y luchan y hacen hasta lo imposible por obtener lo mejor en esta tierra. Pero entonces Pablo como que levanta a la iglesia, les hace que levanten su mirada al cielo. Vean todo lo terrenal. Sí, es muy bonito. Es muy bonito, hermano. Gracias a Dios por las casas, donde el techo que Dios nos permite tener, autos, ropa, el buen trabajo, la cuenta en su banco. Bueno, todo ello. Pero eche una mirada a todo ello y no se aferre a ello, porque todo ello se va a quedar aquí. Levanta tu mirada. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No te aferres tanto a esta tierra, aférrate al cielo. Levanta tu mirada al cielo. Lo mejor está allá. No olvidemos, hermanos, que vamos de pasada. No es fácil, hermano, en medio de un año de tantas muertes. Pero para el cristiano morir es ganancia. ¿Le parece eso duro y cruel? Y a veces pareciera que no nos queremos ir de esta tierra. Pareciera que no quiero aferrarme aquí, todavía no. Pero si es mejor partir con Cristo. Y pareciera que no queremos irnos con Cristo. Por ahí se cuenta una anécdota de una ancianita que murió, una creyente, y que oraron por ella y Dios la levantó. Y la ancianita se levantó solo para regañar a los que oraron por ella. ¿Por qué oraron por mí? Si yo ya quería estar con mi Señor. ¿Por qué me hacen volver? Qué tremendo, hermano. Y uno siendo creyente y uno le da pavor la muerte. ¿Le da miedo la muerte, hermanos? No, sí nos da, siendo sinceros. Pero hermanos, miren, estamos en cierta medida viendo lo terrenal. Pero Pablo nos dice, levanta tu mirada. Tu ciudadanía no está aquí. Tu final, hermano, mire, como cualquier película o novela que es un final excelente, el final de la iglesia es un final excelente. Amén. Si no es por la pandemia, va a ser por otra cosa, pero está establecido que para los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Amén. Así es que el día que venga, hermanos, y eso no quiere decir que no lloraremos, nos entristeceremos, pero al final quedará en un profundo del corazón, mi hermano o mi hermana triunfó en Cristo. Lo doloroso y triste es cuando alguien muere sin Cristo y que es familiar nuestro, eso sí es doloroso. Amén. Pero entonces estemos en esa posición, Señor, si tú me vas a llevar, listo. Heme aquí. Estoy preparado. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es la glorificación, cuando este cuerpo se ha transformado en un cuerpo glorioso semejante al del Señor. Ahorita, hermanos, con tanto achaque, ¿verdad? Y entre más pasan los años, ya le duele a uno hasta las cejas y las pestañas. Y de verdad, el joven se ríe de uno, pero ya nos duele todo. Pero qué precioso es que vamos a recibir un cuerpo distinto, glorificado. Por eso, volteemos otra vez arriba, miremos, hermano, allá, lo más importante, la ciudadanía nuestra
está en los cielos. Allá es donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la salvación vendría a ser el pasado, la santificación nuestro presente y la glorificación nuestro futuro. No quitemos la mirada del Señor, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Para que podamos, junto con Pablo, repetir esas palabras. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Sigamos adelante, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Más allá de cómo este año haya sido, las cosas serán mejores siempre. Amén. Y no porque en el 2021 de pronto no nos vaya a pasar algo, pero adelante está lo mejor. Amén. Y cuando me refiero a adelante, no estoy hablando del 2030, sino estoy hablando del cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios por su palabra y pedirle a nuestro Dios que nos ayude y que sea Dios, hermano, obrando en medio